Queridas amigas y amigos, en este programa vamos a hablar de la música judío-española, la música sefardí o sefardita, realmente un género muy poético, muy romántico, muy nostálgico. Y para hablar de eso invitamos a una artista, una cantante realmente conmovedora con la belleza de su voz y su talento, Susana Bear. Vale la pena ver este programa, le decimos. Bueno, y a los que les gusten este tipo de programas, siempre les recordamos que queremos que se conecten con nuestro canal. Bienvenidas, queridas amigas y amigos, a Actualidad con Alexis Ortiz por Bienvenidos Venezolanos TV. Esta plataforma que hemos creado para apoyar a nuestra gente venezolana y a todos nuestros hermanos latinoamericanos. Una plataforma de servicio. Hoy vamos a hablar sobre un tema que es necesario que se conozca más, porque tiene mucho que ver con nuestros ancestros, con nuestra identidad, con nuestras raíces. Un tema pues muy raigal para nosotros, que es el de los judíos sefarditas y cómo están en el protagonismo nuestro histórico. Para hablar de esa materia tan interesante, además de la cultura judía, hemos invitado a una mujer muy bella en todos los sentidos, que canta como los coros celestiales. Yo tuve la suerte de conocerla gracias al Comité Judío Americano, y además porque ella es muy amiga de una amiga mía muy querida de allá de Lechería, la ciudad donde a mí me correspondió ser alcalde durante un tiempo, que es Janet Kirchmayer, que siempre la recordamos con mucho amor. Bueno, esta señora es Susana Bear. Ella nació en La Habana, pasó su infancia en La Habana, Cuba, de una familia judía, desde luego. Después ella vivió en Venezuela muchos años, estudió allá en Venezuela, incluso se graduó de bióloga en la Universidad Central de Venezuela, la que llamamos nosotros la Universidad Autónoma y Democrática. Y bueno, después de hacer un recorrido en Venezuela profesional, tanto académico como artístico, derivó hacia los Estados Unidos, hacia Florida. Y aquí se ha hecho reconocer muchísimo como una gran rescatadora de la cultura sefardí. Los sefarditas, o sea, los judíos sefarditas son los judíos españoles, porque Sefarat es el nombre de la tradición hebrea para España y Portugal, para los países de la península ibérica. En 1492 los reyes católicos cometieron, yo soy muy pro rey católico, pero uno de los errores históricos de los reyes católicos fue la expulsión de los árabes y de los hebreos de España. Eso fue algo muy lamentable que la España moderna está tratando de reivindicar. Pero bueno, esta señora canta de una manera maravillosa. Yo digo que ella tiene una voz melodiosa, evocadora, una voz así como teñida, con un aroma poético extraordinario. Cuando uno la escucha, realmente se emociona demasiado. Ella ha hecho con conciertos, fíjese usted, en Estados Unidos, en Israel, en Canadá, en México, en Perú, en Japón. Bueno, toda una gran representante de la cultura judeo-española. Bienvenida, mi querida Susana Bear. Muchísimas gracias, Alexis. Primero por tenerme en tu programa. Soy admiradora tuya y de tu trabajo y de todo lo que haces promover la cultura, sobre todo, pero también la información y todo lo que es importante que la gente sepa y promover al venezolano como persona tan maravillosa que es y que debe ser reconocido. Así que primero que nada, muchísimas gracias por tenerme aquí. Y segundo, muchísimas gracias por todas esas palabras lindas que me has regalado. No creo que sea merecedora de todas ellas, pero te lo agradezco igual. Muchas gracias. Para este programa es un adorno tu presencia. Fíjate tú, chica, ¿cómo se te ocurrió ese esfuerzo tan grande y tan lindo de rescate de la música judeo-española, de la música sefardí, de esa música que se fue a refugiar después de la expulsión de los judíos de España, se fue a refugiar en sitios como Turquía y se mantuvo ese viejo español castizo judío, bueno, que es una maravilla? Cuéntanos cómo se te ocurrió eso. Claro, tú eres judía
y es lógico que esas cosas te interesaran. Pero, ¿qué estuvo en la motivación originaria? Mira, yo siempre canté desde niña. No te voy a decir que me dediqué a la música profesionalmente desde muy joven, porque en mi casa no era mi madre, que era muy amante de la música. Yo tenía un tío músico en Cuba, compositor, cantante, bohemio, divino, ¿Cómo se que llamaba? se llamaba Pablo García, porque mi apellido de mi padre es García. Era de mi parte no judía, de mi Ok. padre. Y era realmente fue quien me enseñó las primeras canciones que aprendí cuando era de verdad una niña muy pequeñita, y aprovecho y te cuento esta anécdota porque creo que hoy es un día de anécdotas y cuentos, Claro. que a mí me encanta. Él era un cuentador, total, igual que mi padre, pero él un día me llevó a mí. Yo salí de Cuba a los 9 años, o sea que debo haber tenido posiblemente 7 años, y me llevó a un concierto de una orquesta de mujeres que había en Cuba, muy conocida y maravillosa, que se llamaban las Anacaonas. Perfecto. Y él era amigo de todo el mundo, porque además era un tipo amiguero, pero aparte no era músico, era de profesión, era abogado, pero eso era lo que le gustaba. Entonces él de alguna manera arregló que durante el intermedio de ese concierto yo me montara en el escenario con él y cantara una canción. ¿Y lo hiciste? Y, y lo hice, por supuesto, porque yo llevada por él a donde fuera. De Claro. esas Y además que canciones, tú tienes una inclinación al atrevimiento. yo creo que sí, para eso sí, por lo menos, para eso lo he hecho así, impromptu muchas veces. Y cantamos una canción que es una belleza de canción que se llama La Tarde, que es una canción de los años 20 preciosa, eh, de Cindo Garay, creo que es La Tarde. Y esa canción ha sido para mí un referente, y es una canción que he cantado muchísimas veces y que llevo muy cerca de mi corazón. Pero te cuento esto porque, por otro lado, mi madre, que también era amante de la música, tenía una voz preciosa, recuerdo su voz cristalina, siempre presente en mi casa, en mi infancia. Cuando llegó la hora de ir a la universidad, me dijo: es a la universidad, no vas a estudiar música, ni canto, ni... O sea que la voz tuya viene por el ADN maternal. Yo creo que por el ADN maternal. Mi padre no Porque tenía buena voz, pero... la voz tuya es muy singular. Cuando yo le dije a Teresa, mi mujer, que iba a conversar en este programa contigo, me dijo, ay, pero esa es la que canta bellísimo. Le decía. Qué bella, gracias. Gracias. Y te digo algo que no te digo con orgullo, ¿no? Sí, Yo no tengo una voz educada, yo nunca estudié canto. claro. Entonces, mi canto es realmente del alma y muy orgánico. Es Sí, decir, sí, entonces, siempre canté, como te decía, cuando estaba en el colegio Moral y Luces, el colegio hebreo de San Bernardino, que fue donde estudié cuando llegué de Cuba a los 9 años. claro. eh, Siempre canté en hebreo, canté en yiddish, pero realmente no había mucho de la parte sefaradí en la parte cultural del colegio. El coro no montaba canciones en ladino, es decir, no estaba eso muy presente. Y yo crecí sin esa parte un pedazo de mi vida. Es bueno decirle un momentito, perdona la interrupción a la gente, que el ladino es la Claro. lengua judeo-española que se refugió sobre todo en Turquía y que ahora está siendo rescatada de una manera maravillosa. Realmente en Turquía, en los Balcanes, principalmente, porque en Marruecos es un poquito diferente. Se hablaba la jaquetía, que tenía un poquito más de árabe, y se hablaba mucho más español también, porque la cercanía con la península era mucho más fácil, ¿no? Entonces ese intercambio estaba, mientras que estos judíos que salieron, como bien tú dijiste, en el 1492, expulsados por los reyes, y llegan recibidos con los brazos abiertos por, El el califa. sultán del Imperio Otomano en aquel El momento. sultán otomano, pero sí, porque Sí, fíjate ahí que ahí hubo un itinerario ella bastante sí. interesante, porque grandes sabios judíos como Maimónides, que es uno de los grandes sabios de la historia de la humanidad, eh, que rescató la filosofía griega, la combinó con el pensamiento
judaico. Maimónides sale de España, de Córdoba, después se va a Marruecos y termina en Egipto. En Egipto. En Fustak del Nilo, como se llamaba antes el Cairo. Absolutamente, absolutamente. Ese es el recorrido que hicieron más o menos todos. Bueno, y claro, el Imperio Otomano era un imperio dominante en la época y era el gran rival de los cristianos. Entonces, los que se iban de los territorios cristianos encontraban un refugio en Turquía. Y en el momento que llegan al Imperio Otomano, en el 1492, el Imperio Otomano todavía no estaba en su absoluto apogeo. Es decir, sigue conquistando espacios después de ese momento, que de hecho llega un momento claro en que es todo, incluso el norte de África y más allá. Entonces, este idioma que sale no se llama ladino todavía, ni judeo-español, y realmente el ladino, y eso puede ser el tema para todo porque es un tema muchísimo más... No, y haremos otro programa. Pero el ladino realmente, si vamos a lo que es ortodoxo, es la transferencia de los textos religiosos sagrados, sí, a la escritura latina. Perfecto. Para que la gente que no podía leer el hebreo pudiera leer los textos. Entonces, claro, eso es el ladino, lo que después se empieza a llamar ladino al idioma, y hay hoy en día muchísima controversia entre los académicos, así que yo no me meto ahí. Yo lo llamo ladino, judeo-español. Y además, como ya la gente lo está llamando ladino, es mejor llamarlo ladino para entenderlo. Exactamente, la mayoría de la gente lo está llamando ladino. Entonces, ahora, esas canciones que cantamos... ¿Tuviste alguna conexión allá en Turquía? ¿Fuiste a encontrarte con esos judíos? Es quizás uno de mis arrepentimientos más grandes. Ajá. Que habiendo sido, mis abuelitos eran turcos. Okay. Mis abuelitos llegaron a Cuba a turcos judíos. Los judíos. Sí, turcos los judíos. Sefardíes, claro, los dos judíos. Llegaron a Cuba a principios de siglo y se casaron en Cuba. Y llegaron con pasaporte turco, entonces. Bueno, mi abuelito llegó escondido en un barco. Okay. Creo que sin pasaporte ninguno. Bueno, mi abuelita... porque uno le dice a los árabes turcos y a esos judíos que vinieron porque venían con pasaporte turco. Claro, exactamente. Bueno, de hecho en Cuba se le decía, se le decía o polaquitos o turquitos, sobre todo polaquitos realmente a los judíos. A los judíos, sí. Exactamente. La gente se acostumbró más a que venían de Polonia y por eso, exactamente. sobre todo en Argentina. Pero los primeros llegaron realmente de tierras y de esa herencia sefardí, como a las costas de Venezuela, a Coro y que venían de Curazao y de Aruba y que estaban en el Caribe. O sea, esos llegaron primero. Ahora tu conexión, porque lo que más nos interesa eres tu artista en este momento. Tu conexión con los cantos sefardíes. ¿Cómo fue? ¿Cómo arrancó? La primera vez que canté algo sefardí fue en un evento en Venezuela que montamos que se llamaba Esta Noche Café Concert, y canté que canté profesionalmente un par de cosas sefardíes que escogimos. Era un programa que tenía música en hebreo, en yiddish y en ladino, y yo estaba encargada de la parte en ladino. Y eso quedó ahí. Después que me mudé aquí... ¿Ese concierto dónde fue? ¿No te acuerdas? No recuerdo, fue algo comunitario realmente. Fue algo comunitario, pero el arreglista musical de ese concierto, que falleció hace poco, era un argentino que se llamaba Vivian Tadush, que era un arreglista de coros muy, muy famoso, muy, muy, muy reconocido. Y éramos un grupo vocal de 4... De ese concierto, eso fue tu plataforma, y de ahí en adelante... No sé, no creo, fíjate, Alexis, no creo, porque después estaba estudiando en la Universidad de Biología, después me dediqué a eso, después me mudé para acá y seguí trabajando, y con el tiempo aquí, que seguí cantando, al principio canté con alguna gente en música cubana, canté incluso en un grupo de animación de fiestas, pero un día alguien me pidió que cantara música sefaradí en un evento, aquí, creo que en el Jewish Community Center. Había yo acabado de llegar, debe haber sido el año 84. Y entonces preparé un programa con un amigo guitarrista. Y eso me dio
sentí una conexión emocional muy fuerte con esa música en ese momento, muy fuerte. Y al tiempo hice otra cosa, y al tiempo otra cosa, pero no todo de un golpe, ¿no? Fue como evolucionando. Y yo creo que hace como 20 años, conocí a un señor que era un gran amante de la cultura sefaradí, sin ser sefaradí, era ashkenazí, David Simon, que en paz descanse. Ashkenazí son los judíos europeos. Pues, europeos, exactamente. Grosso modo. Exactamente. No, sí, de Polonia, Rusia, Alemania, etcétera, etcétera. Y él, que su esposa era fallecida, pero era sefaradí, amaba la música sefaradí, me vio cantar un día y se enamoró y me dijo, tienes que dedicarte a esto, y como que él me dio... Hay que hacer un esfuerzo supremo para uno no enamorarse de ti cuando te oye cantar. Hay que... Qué bello. Y empezó a mandarme música y a mandarme cosas y empecé yo a enamorarme de esa música e identificarme absolutamente. Y bueno, así fue y ha sido un camino muy lindo porque lindo y arduo, porque no es una música popular y no es una música, incluso en el mundo judío. Es decir, si yo le escribo a una sinagoga y le digo, tengo esto, lo quiero presentar mañana allí, es un poco extranjero para ellos también, si no es una sinagoga. Cuando fuiste a hacer conciertos en Israel, porque yo con mi experiencia cuando estuve en Israel, es que la cuestión latinoamericana está bastante viva, bastante presente en Israel. Muchísimo. Cuando tú fuiste a hacer conciertos en Israel, ¿cómo lo tomó el público? Pero allí hice solamente música sefaradí y lo hice para unos grupos culturales sefaradíes que me invitaron. Entonces fue como muy centralizado en eso. No llegué a tener experiencia en el mundo exterior, que era la idea original, pero que no se pudo armar en ese momento y que está ahí en el bueno, y en tu evolución de la música sefardí, porque tú eres judía, una judía indiscutible, una judía, como diría uno, muy emblemática, pero también eres una mujer del Caribe. Entonces, en tu evolución como cantante, como artista, llegaste a mezclar los ritmos y los géneros populares del Caribe con la música judía. Aquí tengo anotado una expresión que es ladino mix latino. Explícanos un poco cómo funcionó eso. Mira, me gusta tanto cantar las dos cosas, es realmente eso. Me encanta cantar música cubana, me encanta cantar música venezolana, me encanta cantar música española. El guitarrista que me acompaña hace varios años, que es un maravilloso guitarrista de Huelva, José Luis de la Paz, un guitarrista flamenco de un nivel altísimo, me entusiasmó con la música andaluza. El cante hondo. No tanto hasta ahí, más la copla. La copla andaluza. De hecho, hicimos un proyecto hace unos años que se llamó De la esencia y el tiempo, donde era una unión de la música andaluza y la música sefaradí. Y poco a poco yo dije, bueno, yo también quiero hacer esto, que es cantar la música cubana y la música venezolana, que de verdad me emociona tanto como la música sefaradí. Entonces surgió esta idea de esa no quiero decir fusión porque no es fusión, es realmente un encuentro entre esas músicas sin decir estoy fusionando y estoy cambiando la rítmica de esto y la estoy haciendo. No. Hay un encuentro muy fértil, orgánico. Digamos, muy fértil, ¿no? Exactamente, muy orgánico. Mira, y tú oyes ese concierto y pasas de una pieza a la otra. De hecho, hay un par de bloques en el concierto donde son 3 piezas, de las cuales 2 pueden ser sefardíes y una venezolana. Y tú ves que hay un paso así y no hay nada que tú digas, uy, eso me choca. No, porque está logrado de esa forma. Pues sí, porque es suave, sí. Fluye, sí. Pues fluye. Mira, fluye, absolutamente. Susana, el tiempo nos atropelló, mi amor, qué lástima, pero tenemos que volver a hacer ahora en diciembre o en enero otro programa porque no, nos quedó
demasiadas cosas en las alforjas, demasiadas cosas de las cuales no hablamos. Bueno, muchísimas gracias, queridas amigas y amigos, por habernos escuchado y visto a esta bella, inteligente y gran artista, Susana Bear. Gracias, Susana. Muchas gracias a ti, Alexis. Que Dios te guarde. Y a ustedes.